las microvellosidades no está formada de microtúbulos como ocurre con cilios y flagelos, sino que con microfilamentos de actina. Los microfilamentos de actina juegan un papel muy importante en la citodiéresis o citoquinesis, que es la separación de las dos células hijas una vez que se ha desplazado el material genético en ambos polos. Entonces se forma un anillo contráctil de actina y miosina. Y entonces va estrangulando a la célula madre hasta dar origen a dos células hijas. Aquí tenemos el músculo. En el músculo nosotros vamos a encontrar que la unidad de contracción muscular es el sarcómero y está formado por muchas proteínas, pero las proteínas que van a permitir la contracción y relajación del músculo va a ser actina y otra miosina diferente a la del anillo contráctil, pero es miosina. La miosina es una proteína motora. Y aquí vemos la relación entre la actina y la miosina. Entonces, estas son las cabezas de la miosina, donde está la enzima que va a degradar el ATP. Entonces vemos que cuando la miosina está asociada a la actina, ya se liberó energía porque se degradó el ATP. Y cuando se fosforila el ADP que está asociado a la cabeza, entonces se desprende de la actina. Y de esa forma el sarcómero va a agrandarse o se va a reducir. Otra cosa importante del citoesqueleto es que existen proteínas que permiten el anclaje entre diferentes estructuras con la membrana plasmática. Y aquí tenemos el ejemplo de la distrofina. La distrofina es esta proteína que va a contactar a la miosina con un conjunto de proteínas que están ancladas a la membrana. Entonces, cuando la célula se contrae o se relaja, esta proteína sirve de amortiguador para que no se rompa la membrana plasmática. Existe una enfermedad que el gen para producir esta proteína está mutado. Y entonces lo que ocurre es que cada vez que se usan los músculos, se rompen células y la capacidad de reparación de la célula es inferior a la capacidad de ruptura de las membranas plasmáticas. Y entonces, a medida que va avanzando la vida del paciente, se va perdiendo capacidad muscular. Esa es la distrofia muscular de Duchenne. Los filamentos intermedios sabemos que tienen mucha resistencia y por lo tanto ellos van a estar jugando un papel muy importante en los epitelios, porque los epitelios tienen que exponerse a muchas presiones. En las neuronas y en las células musculares juega un papel importantísimo también. Entonces, la característica de los filamentos intermedios es la resistencia. Y aquí vemos cómo se conforma un filamento intermedio, que es completamente diferente a la actina y a la tubulina, ¿cierto? Esta es la unidad que se trenza con otra y forma varias unidades que a la vez se van a
organizar formando el complejo que es como si fuera un cable. ¿Qué es lo que ocurre si fallan los filamentos intermedios? Bueno, aquí tenemos otra enfermedad que es la epidermólisis bulosa. ¿Y qué es lo que ocurre? Los epitelios no pueden sostenerse y las abrasiones del medio externo, todas las presiones que se ejercen sobre la piel, van a hacer daño en la piel. Y aquí vemos los efectos de tanto daño en la piel. Aquí se pierden parte de las extremidades, consecuencia de la piel no puede proteger el órgano. Esto es lo que ocurre internamente. Vemos que la continuidad se pierde y entonces se produce la herida. Aquí vemos que la continuidad entre la asociación entre las células que forman los epitelios. Ahora, filamentos intermedios van a constituir también algo muy importante en la célula, que es la lámina nuclear. La lámina nuclear está constituida por 3 filamentos intermedios que se llaman proteínas láminas y le va a dar la estructura al núcleo. Se encuentran bajo la membrana interna de la carioteca. Juega un papel fundamental la lámina nuclear porque además de mantener la estructura del núcleo, va a permitir que los cromosomas se puedan asociar a ella y va a participar en los procesos de condensación del material genético para la división celular, por un lado. Por otro lado, los cromosomas ocupan un espacio dentro de la célula. Es un espacio definido. Cada cromosoma tiene su propio espacio. Entonces, permite que los genes se puedan expresar con facilidad. La falta de sujeción de los cromosomas a la lámina nuclear va a producir problemas en la división celular y en la expresión de los genes. Y como consecuencia de eso, tenemos esta enfermedad, que es la progeria. Entonces, vemos que estas personas nacen viejas, porque ellas no tienen capacidad de poder reparar sus tejidos, porque no pueden realizar divisiones celulares, porque los cromosomas no están adheridos a la lámina nuclear. Y además que el núcleo no mantiene su forma, por lo tanto los genes tienen problemas para expresarse. Entonces vamos a ver que los filamentos intermedios cumplen muchas funciones. Aquí tenemos un ejemplo de filamento intermedio, la queratina, esa misma que tenemos en el pelo, ¿cierto? Es importante en la asociación entre los epitelios. La bimentina va a trabajar en el tejido conectivo, los músculos y en las células de la neuroglia, que son las células que acompañan a las neuronas. Los neurofilamentos, que son los que van a atravesar todos los axones de las células nerviosas, y la lámina nuclear que está presente en todas las células. Entonces, decíamos que los filamentos intermedios juegan un papel muy importante en la unión entre una célula y otra. Y aquí vemos algunas uniones celulares. No en todas las uniones celulares participan los filamentos intermedios, ¿ya? Aquí tenemos las uniones oclusivas. Entonces son zonas de asociación entre una célula y otra que impide
que los elementos que están bañando estas células puedan pasar a esta zona lateral de la célula. Entonces, genera un ambiente propio. Tenemos las uniones adherentes. Las uniones adherentes están formadas por proteínas de cada una de las células y proteínas transmembranas que se interdigitan, y además los elementos del citoesqueleto son microfilamentos de actina. Entonces ellas forman así como bandas que envuelven, como cuando se hace una encomienda, envuelven toda la célula. Los desmosomas están formados por proteínas celulares, proteínas transmembranas interdigitadas y asociadas a filamentos intermedios. Estas son las uniones celulares más fuertes que tienen las células. Estas son las que se rompen en el caso de la epidermólisis bulosa. Tenemos las uniones GAP, que son uniones que permiten el paso de sustancias de una célula a otra. Son como túneles. Y tenemos los hemidesmosomas. Los hemidesmosomas, como su nombre lo dice, es la mitad de un desmosoma y permite anclar a la célula epitelial a la matriz extracelular. Y también vamos a tener otro tipo de asociación entre las células, la zona basal de la célula, ¿no? A través de también una proteína que forma parte, que está asociada a la membrana, proteínas que atraviesan la membrana, ¿no? Y se asocian a la matriz extracelular. Entonces, aquí tenemos un corte de una célula y ahí vemos las bandas que generan los filamentos de actina. Y estas bandas van a participar en las uniones estrechas. Los desmosomas, las uniones GAP. Y aquí es la microfotografía electrónica de esos elementos. Y entonces, en resumen, la unión entre las células van a tener uniones comunicantes, que es la que vimos, esos tubitos proteicos, uniones oclusivas y uniones que permiten la asociación. Entonces, dentro de las comunicantes tenemos las uniones GAP, que son los tubos que acabo de mencionar. Y las proteínas que forman parte de las uniones GAP son las conexinas. Las uniones oclusivas son las uniones estrechas, y tenemos la no puedo pronunciar, claudino proteína, y tenemos el citoesqueleto que participa en estas uniones oclusivas, son la actina. En las uniones adherentes vamos a tener la caderina, que forma parte de la membrana plasmática, y la actina del citoesqueleto. En los desmosomas tenemos caderina de la membrana plasmática y filamentos intermedios del citoesqueleto. ¿Cómo se unen las células con la matriz intracelular? A través de adhesiones focales y de los hemidesmosomas. Las proteínas que forman parte de la membrana, que son las integrinas, y la proteína del citoesqueleto
en el caso de las lesiones focales es la actina, y en el caso de los hemidermosomas es la queratina. Y las proteínas de la matriz extracelular que se asocian a ellos son la fibronectina y otras proteínas. Hay muchas proteínas, entre ellas lo más importante el colágeno, y la queratina se va a asociar a las lamininas. Esto es una visión general de lo que es el citoesqueleto. Yo no les voy a pedir que sepan, por ejemplo, este cuadro. Lo importante es que ustedes tengan claro cuáles son las fibras más importantes y cuál es la función principal de cada una de estas fibras. Yo les subí unas direcciones de videos. Entonces vean esos videos y van a entender mejor aún lo que es el citoesqueleto, porque ahí hay imágenes que muestran cómo ocurre todo el proceso. Esta enfermedad de los huesos también sería con una persona especial. Camila, ¿qué enfermedad de los huesos? ¿Te refieres a la epidermólisis? Camila. No, la osteoporosis es otra cosa. No, y la progeria es otra cosa también. A ver, la osteoporosis no tiene nada que ver con el citoesqueleto, sino que tiene que ver con la densidad ósea. Y eso está dada porque las células que forman los huesos están bañadas en una matriz extracelular que es sólida, que está formada por moléculas que son, se me fue la palabra, estoy como cansada parece, en ese momento. Son moléculas inorgánicas. Entonces, son sales que contienen fósforo y calcio. ¿Ya? Entonces, debido a que hay problemas con las hormonas que regulan el calcio y el fósforo, puede ocurrir que esta matriz empiece a perderse. No tiene nada que ver con lo que acabamos de ver. Ahora, la progeria tampoco tiene que ver con la osteoporosis. O podría ser, porque lo que pasa es que las personas que tienen progeria son personas que nacen viejos. Por lo tanto, van a tener todas las patologías de los ancianos, porque ellos no pueden regenerar ningún tipo de tejido. Entonces ahí sí se puede ver afectado el tejido óseo, pero por formación de células y no por la pérdida de la matriz como tal, pero tampoco le funcionan bien las hormonas. Entonces sí también podría ser la matriz. Pero la progeria en sí, la causa de muerte de las personas con progeria principalmente son fallos cardíacos, problemas respiratorios, como le ocurre a los ancianos. ¿Te queda más claro, Camila? Ya. Ya. Entonces, el tiempo que tenemos lo vamos a usar para repasar, ¿ya? Y quería, Constanza Meneses, ¿está por ahí, Constanza?
Ya. Tú me mandaste unos correos, pero desgraciadamente me llegaron ayer en la noche y yo tuve un día larguísimo ayer, terminé muy tarde. Pero a mí más que darles un... sí, pero no me llegó, no me llegó. Y de hecho, y te iba a llamar la atención por el hecho de que si se necesita algo, por favor no me lo manden de un día para otro porque yo tengo otras actividades. Entonces yo no puedo responder así de un día para otro, ¿ya? Pero yo no quiero mandarles un temario. Yo quiero que ustedes sepan qué es lo que tienen que estudiar porque ustedes tienen en cada clase, tienen los objetivos de la clase. Y los objetivos están mostrando qué es lo más importante para poder aprender de los temas que estamos viendo, ¿ya? Entonces, lean los objetivos. ¿Qué es lo que tienen que saber en general? Con respecto a las biomoléculas, cuáles son sus monómeros, cómo se asocian y cómo forman las estructuras que forman y las funciones que tienen en el organismo. Eso es con respecto a las biomoléculas. Ahora, con respecto a la membrana, tienen que saber, bueno, todo lo que vimos, ¿ya? Cómo está constituida, qué hace cada una de las moléculas en la membrana, y por qué esas moléculas están ahí. Y con respecto al transporte, bueno, acabamos de ver y vimos un cuadro resumen de todo el transporte, entonces tienen que saber todo ese tipo de transporte que está en el cuadro resumen. Pero aunque decirte de qué clase tuve para los controles, entonces no doy temario, porque en las clases ustedes tienen los objetivos de la clase. Entonces de ahí ustedes tienen que sacar qué es lo importante, qué es lo que tienen que saber, ¿ya? Yo les subí unas preguntas. Sí, los controles, a ver, el control es como una prueba chiquitita donde ustedes se exponen a las preguntas como cómo va a ser la prueba. Entonces tienen que estudiar todo, porque la prueba la tienen la próxima semana y no pueden estudiar dentro de la misma semana toda la materia. ¿Ya? No pueden. Ustedes tienen que ir estudiando clase a clase y después repasando. Pero no lo hacen. Por eso reclaman que es mucha materia. No, la prueba va a ser a las 8:30. ¿Ya? Ustedes van a dar su prueba y después vamos a hacer la corrección de la prueba. Eso es lo que va a ser la próxima semana. ¿Ya? Dime, Javiera. A continuación, cuando ustedes terminen y yo pueda... eso, cuando ustedes terminen, nosotros vamos a corregir cada una de las preguntas. ¿Cuánto tiempo tienen? Son 80 minutos la prueba. Yo les mandé una tabla de especificaciones donde están el número de preguntas y el valor de cada pregunta, porque las preguntas no son del mismo valor. Yo les mandé esa tabla que se las voy a mostrar ahora. El control tiene 10 preguntas, Constanza.
¿Dónde está la tabla? Especificaciones. Tabla de especificaciones. ¿Dónde está la tabla? ¿Dónde quedó la tabla? Profe, está arriba de donde nos tenemos que meter a la clase. ¿Cómo? Está arribita de donde dice la clase 5. Sí, pero lo que pasa es que para subir la tabla, yo tengo que llevarla a PDF, si no, no me la sube. Y entonces hice el PDF y no sé dónde se fue. De nuevo. Ya. Entonces, acá. Sí, yo subí un Word. Compartir archivo. Tabla de especificación. ¿Cuál membrana? El cuestionario de membrana es para estudiar, se tiene que mandar. El cuestionario es para que ustedes estudien. $20 minutos el control. Ya. Aquí ustedes tienen una letra A, B y C. La letra A corresponde al número de preguntas. La letra B al puntaje que tienen esas preguntas y la C el puntaje total. ¿Ya? Entonces, características de los seres vivos. Vamos a tener una pregunta de puntaje 1, dos preguntas de, número de preguntas, dos preguntas, sí. Espérense un segundo. Me confundí. Puntaje, sí, con puntaje. Aquí está puntaje total. Es al revés. Este es el puntaje de la pregunta y este es el número de preguntas. Entonces el puntaje, esta vamos a tener una de una.
vamos a tener una de 2 puntos y otra de 3 puntos, y así sucesivamente, ¿ya? Eso es lo que tienen que tomar en cuenta. Aquí no vamos a tener preguntas difíciles, porque esto indica cuán difícil es cada pregunta. Esta es de conocimiento, esta es de comprensión y esta es de aplicación. ¿Ya? Entonces ahí ustedes tienen cada uno de los temas, las preguntas que van a tener en la prueba. ¿Tienen preguntas respecto a esto? No. El control tiene apenas 10 minutos. Es de 10 minutos. 10 preguntas. O sea, van a tener 2 minutos por cada pregunta. Eso es mucho. Mucho, mucho, mucho. Sí, se puede volver a la pregunta anterior. Sí, sí pueden hacerlo. Pero en química es diferente porque ustedes tienen que hacer cálculos. En biología solamente tienen que saber. En química tienen que hacer cálculos. ¿Sí o no? Pregunto. Sí. En biología no hay cálculos. Sí. Ya, no importa. Pero no tiene sentido. Ya. Ya no, pero es que, a ver, la evaluación tiene que ser como para todos igual. Entonces, eh, si tú tienes problemas para comprender biología, tienes que estudiar más para poder rendir por lo que se está pidiendo. No, a ver, no me reclamen de que no tienen temario porque el temario no es obligatorio. Así que no, y si ustedes siguen reclamando, no voy a considerar hacer un temario. Bueno, yo les puedo dar 25 minutos, no hay problema. 25 minutos. A mí me da lo mismo. ¿Ya? Entonces, yo esperaba que pudiéramos ver algunas... sí, no, sí, estoy de acuerdo con ustedes que es complicado todo. Pero ya nosotros tuvimos la experiencia el año pasado y todo funcionó bien. Y no hubo ningún problema con ningún alumno. Así que ya sabemos. Yo creo que ustedes tienen miedo porque nunca lo han hecho, pero no hay problema. Quédense tranquilos. ¿Ya? Yo esperaba haber resuelto algunas dudas de su, de su de sus estudios, pero no ha habido tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es el próximo jueves vamos a hacer un repaso antes de la prueba. Entonces, vamos a de 8:30 a 9:30, vamos a hacer el repaso. Repaso significa de que ustedes vengan con sus dudas y se aclaren las dudas. No es que yo les haga una clase nuevamente, ¿ya? Y a las 9:30 empezamos la prueba. Ahora voy a abrir el control y lo voy a cerrar 25 minutos después. Eso es lo que voy a hacer. ¿Ya? Así que ahora me voy a poner el control.
Voy a abrir, no, en este mismo Collaborate va a estar abierto para que si tienen problemas ustedes me digan. No, el control es ahora. Yo les dije que el control era en la hora de cátedra, porque así hago un solo control y no dos controles. Ay, Profe, dime. en el cuestionario de membrana hay una pregunta que dice ¿en qué se diferencia una proteína canal de un carrier? ¿Con ¿Ya? proteína de canal se refiere a los canales iónicos? Sí, Ah, ya, sí. ya, gracias. Sí van a tener taller. ¿Ah? Ustedes van a dar el control y van a tener taller a la hora de taller, 11:30. Bueno, les doy 10 minutos después del control al grupo que viene a continuación. ¿Ya? Si tienen taller.